Capítulo 1. Un pueblo tranquilo. En el corazón del salvaje oeste, entre imponentes mesetas y colinas ondulantes, se encontraba el apacible pueblo de Dusty Gulch. Con sus edificaciones de madera y sus calles polvorientas, parecía estar congelado en el tiempo, inalterado por el rápido avance del progreso que barría el resto del país. Sin embargo, bajo su apacible apariencia, se gestaba un problema. Dusty Gulch era un lugar donde el tiempo fluía a su propio ritmo, donde los habitantes seguían sus rutinas diarias con familiaridad, saludándose con gestos y sonrisas mientras transitaban por las tiendas y casas de madera. El sonido de las herraduras golpeando contra el suelo se mezclaba con las risas ocasionales que se escapaban del salón principal. En el centro de Dusty Gulch se encontraba la plaza del pueblo, un bullicioso centro de actividad donde la gente se reunía para compartir noticias, chismes y alguna que otra historia exagerada. En el centro de la plaza se erigía una estatua desgastada del fundador del pueblo, un recordatorio de los humildes comienzos de Dusty Gulch. A pesar de su aspecto tranquilo, Dusty Gulch no estaba exento de personajes peculiares. Estaba el viejo Jeb, el prospector canoso que pasaba sus días buscando oro en las colinas cercanas, sus bolsillos siempre llenos de historias de tesoros perdidos y huidas milagrosas. Luego estaba la señorita Millie, la dueña de la tienda general del pueblo, cuya aguda inteligencia y mirada atenta mantenían a los habitantes en línea. Pero quizás la figura más notable de Dusty Gulch era el sheriff Sam Jenkins. Con su sombrero desgastado sobre los ojos y una pistola fiel en la cintura, el sheriff Jenkins era la personificación de la justicia en la frontera. A pesar de los altercados ocasionales o las peleas de borrachos, mantenía la paz con mano firme pero justa, ganándose el respeto y la admiración de los habitantes del pueblo. Mientras el sol se ocultaba en el horizonte y las estrellas comenzaban a brillar en el cielo nocturno, Dusty Gulch se sumía en un sueño apacible. Los únicos sonidos que rompían el silencio eran los chirridos de los grillos y el ocasional aullido de un coyote en la distancia. Era un pueblo inalterado por el caos y la agitación que plagaban al resto del mundo. Un remanso de tranquilidad en medio de la vasta y salvaje frontera del oeste. Capítulo 2. Problemas llegan a Dusty Gulch. En la vastedad del oeste salvaje, donde el sol ardiente y el viento susurraban entre los cañones, se divisaba una nube de polvo en las afueras de Dusty Gulch. El golpeteo rítmico de los cascos resonaba a través de la quietud mientras un grupo de jinetes emergía del desierto, sus siluetas proyectadas contra el sol naciente como espectros oscuros en el horizonte. A medida que los jinetes se acercaban, los habitantes de Dusty Gulch se asomaban desde cortinas y puertas, su curiosidad aguijoneada por la inesperada visita. Pero cualquier atisbo de intriga pronto se transformaba en aprensión cuando los jinetes entraban en el pueblo, sus rostros ocultos por pañuelos y sus armas brillando ominosamente a la luz de la mañana. Encabezando el grupo estaba una figura vestida de negro, su sombrero inclinado sobre los ojos y una sonrisa malévola jugueteando en las comisuras de sus labios. Era Black Jack Barnes, el bandido más notorio del territorio, temido y vilipendiado por ciudadanos respetuosos de la ley y alguaciles por igual. Detrás de él cabalgaba su banda de criminales endurecidos, cada uno más amenazante que el anterior. Estaba Bullseye, un tirador experto con un carácter agresivo, y Dirty Dan, cuya reputación por tácticas deshonestas era legendaria. Luego estaba Snake Bite Sally, una femme fatale cuya belleza ocultaba su habilidad mortal con un cuchillo, y M.A. de Dogpit, un bruto fornido cuyo temperamento era tan feroz como su fuerza. A medida que los forajidos recorrían las calles de Dusty Gulch, su presencia proyectaba una sombra oscura sobre el pueblo una vez pacífico. Caminaban por la arteria principal con un aire de arrogancia,
sus espuelas tintineando y sus pistolas colgando bajos de sus caderas. Los habitantes del pueblo miraban con temor e incredulidad mientras los forajidos procedían a sembrar el caos, sus gritos y burlas resonando por las calles polvorientas. Las tiendas eran saqueadas. Las ventanas eran destrozadas y los transeúntes inocentes eran empujados a un lado mientras los forajidos hacían de las suyas. Su deseo de caos parecía insaciable. Pasaban por encima de cualquier persona que se atreviera a oponerse, dejando a su paso un rastro de destrucción. A la cabeza de la banda, Black Jack Barnes observaba el caos con un brillo de satisfacción en sus ojos. Este era ahora su dominio, y Dusty Gulch pronto aprendería a temer el nombre de Black Jack Barnes. A medida que el sol se elevaba en el cielo y los habitantes del pueblo se acobardaban de miedo, se hacía evidente que los problemas habían llegado a Dusty Gulch, y lo habían hecho con una venganza. El pueblo, una vez tranquilo, ahora estaba en manos de la ley del más fuerte. Y solo el tiempo diría si alguien sería lo suficientemente valiente como para enfrentarse a la marea de oscuridad que amenazaba con engullirlos a todos. Capítulo 3. El llamado de auxilio. Con el polvo asentándose y el eco de los gritos de los habitantes de Dusty Gulch aún resonando en el aire, la necesidad de ayuda se volvió palpable en cada callejón y rincón del pueblo. La presencia abrumadora de Black Jack Barnes y su banda había sumido a Dusty Gulch en un estado de terror y desesperación sin precedentes. Pero entre la desolación, un hilo de esperanza se extendía a medida que los ciudadanos se aferraban a la creencia de que no estaban solos en su lucha. Desde el corazón de la angustia, un llamado urgente se elevó hacia los confines del vasto oeste, buscando desesperadamente a cualquier alma valiente dispuesta a enfrentarse al mal que se cernía sobre Dusty Gulch. Los mensajeros fueron enviados a caballo, galopando a través de los parajes agrestes y desolados, llevando consigo la plegaria desesperada de un pueblo en peligro. A lo largo de los caminos polvorientos y los senderos sinuosos, el clamor de ayuda se extendió como un eco, resonando en los oídos de aquellos que habitaban en los rincones más remotos de la frontera. Desde los ranchos solitarios hasta los pueblos fronterizos, el llamado de auxilio de Dusty Gulch fue recibido con una mezcla de incredulidad y determinación. Entre los que escucharon el llamado estaban aquellos que habían jurado proteger los valores de la justicia y la decencia, incluso en los rincones más oscuros del salvaje oeste. Había también almas errantes, motivadas por un sentido de aventura o una deuda de honor que necesitaban saldar. Y entre ellos, se encontraban aquellos que habían sido víctimas de la injusticia de Black Jack Barnes y estaban listos para enfrentarse a él una vez más. Los mensajeros, con el aliento de la esperanza en sus pulmones y el eco del llamado de auxilio resonando en sus corazones, galoparon sin descanso en busca de aliados dispuestos a unirse a la lucha por Dusty Gulch. Desde las montañas hasta las llanuras, desde los cañones hasta los ríos, la red de ayuda se extendía, tejida con la determinación de aquellos que se negaban a dejar que el mal prevaleciera. Y así, mientras el sol se ponía en el horizonte y la oscuridad descendía sobre Dusty Gulch, un rayo de esperanza se alzaba en el horizonte. Los mensajeros continuaban su búsqueda incansable de ayuda, confiando en que algún día, alguien respondería al llamado de auxilio y traería consigo la promesa de un nuevo amanecer para Dusty Gulch. Capítulo 4. La reunión de héroes. Mientras el sol se elevaba en el horizonte, arrojando su cálido resplandor sobre las vastas llanuras del oeste salvaje, los ecos del llamado de auxilio resonaban en los confines más remotos de la frontera. En respuesta, una caravana de figuras solitarias se dirigía hacia Dusty Gulch, cada una impulsada por un sentido de deber, honor o venganza. Entre las filas de los recién llegados se encontraban aquellos cuyas reputaciones precedían su llegada,
cuyos nombres resonaban con el eco de leyendas y hazañas pasadas. Estaba el retirado sheriff, cuya valentía y sabiduría lo habían convertido en una leyenda entre los guardianes de la paz del oeste. A su lado cabalgaba el afilado tirador, cuya mirada certera y mano firme eran la envidia de todos los pistoleros de la región. Junto a ellos se encontraba el misterioso forastero, cuyo pasado estaba envuelto en sombras y secretos, su presencia una incógnita para aquellos que lo rodeaban. Detrás de ellos, el intrépido cazador de recompensas se movía con una determinación feroz, su mirada ardiente con la promesa de venganza contra aquellos que habían desafiado la ley. Pero los héroes de Dusty Gulch no eran solo hombres endurecidos por la vida y la batalla. También había quienes traían consigo habilidades y talentos únicos que los hacían indispensables en la lucha contra el mal. Estaba el rastreador experto, cuyos sentidos agudos y conocimiento de la tierra lo convertían en un aliado invaluable en la búsqueda de justicia. Junto a él, el astuto jugador de cartas, cuya destreza con los naipes rivalizaba con su habilidad para manipular a aquellos a su alrededor. Y finalmente, el feroz guerrero apache, cuya lealtad y valentía eran tan legendarias como las tierras que llamaba hogar. A medida que los héroes se reunían en las afueras de Dusty Gulch, un sentido de propósito y camaradería llenaba el aire. A pesar de sus diferencias y antecedentes, estaban unidos por una causa común: la defensa de los inocentes y la derrota del mal que amenazaba con consumir su hogar. Con un gesto de reconocimiento y respeto, los héroes se saludaron unos a otros, compartiendo historias de sus viajes y preparándose para la batalla que les esperaba. Con cada palabra hablada y cada mirada intercambiada, se forjaba un vínculo entre ellos, un vínculo que los uniría en la lucha por la justicia y la libertad. Y así, mientras el sol alcanzaba su cenit en el cielo y las sombras se alargaban sobre la tierra, los héroes de Dusty Gulch se preparaban para enfrentarse al mal que se cernía sobre ellos. Con el corazón lleno de valor y la determinación ardiente en sus almas, estaban listos para enfrentar cualquier desafío que se interpusiera en su camino. Porque juntos, eran más fuertes que cualquier fuerza que osara amenazar su hogar. Capítulo 5. Planificando el enfrentamiento. Con los héroes reunidos en las afueras de Dusty Gulch, el momento de la planificación había llegado. Reunidos en el corazón del pueblo, los valientes defensores se sentaron alrededor de una mesa de madera desgastada en el salón principal, la determinación brillando en sus ojos mientras discutían estrategias para enfrentarse a Blackjack Barnes y su banda de forajidos. El retirado sheriff, con décadas de experiencia en la aplicación de la ley en el oeste, tomó el liderazgo de la reunión. Con su mirada aguda y su voz firme, trazó el plan de batalla, señalando los puntos críticos del pueblo y las tácticas que utilizarían para derrotar al enemigo. Primero, necesitamos dividirnos en equipos, comenzó el sheriff, su tono autoritario resonando en el salón. El tirador experto tomará posición en el tejado de la tienda general, proporcionando fuego de cobertura para el resto de nosotros. El rastreador y el guerrero apache avanzarán, vigilando y asegurando nuestras rutas de escape. Mientras tanto, el cazador de recompensas y yo prepararemos una emboscada en las afueras del pueblo, atrayendo a los forajidos hacia un punto de estrangulación donde podamos sorprenderlos. El tirador experto asintió con determinación, sus ojos ya analizando las líneas de tiro y los posibles objetivos. Necesitaré una línea de visión clara, respondió, su voz calmada pero llena de confianza. Puedo eliminar a los forajidos uno por uno mientras avanzan hacia el pueblo, dando tiempo al resto de ustedes para tomar sus posiciones. El rastreador y el guerrero apache intercambiaron una mirada, su comunicación silenciosa hablando volúmenes. Eran los ojos y oídos del grupo,
sus sentidos agudos sintonizados con los peligros que se avecinaban. Juntos, avanzarían con cautela, asegurando que los forajidos no tuvieran oportunidad de escapar. Mientras tanto, el cazador de recompensas y el sheriff comenzaron a preparar su trampa en las afueras del pueblo. Con troncos caídos y rocas estratégicamente colocadas, crearon un embudo mortal que atraparía a los forajidos en su camino hacia Dusty Gulch. El jugador de cartas, cuya astucia y habilidad para el engaño eran legendarias, sonrió con malicia. Y yo, intervino, seré nuestro as bajo la manga. Mientras el resto de nosotros mantenga a los forajidos ocupados, usaré mis encantos para distraerlos, ganándonos tiempo valioso para ejecutar nuestro plan. Con el plan establecido, los héroes se pusieron manos a la obra, preparándose para el enfrentamiento que se avecinaba. Armas fueron limpiadas y cargadas, suministros fueron reunidos y nervios fueron fortalecidos para la batalla que se avecinaba. Mientras emergían del salón principal hacia el aire fresco de la noche, la determinación en sus corazones era inquebrantable. Eran los magníficos 7, unidos en propósito y decididos a defender su pueblo contra aquellos que buscaban destruirlo. Con el amanecer de un nuevo día en el horizonte, se prepararon para enfrentar su mayor desafío hasta el momento, listos para luchar por el futuro de Dusty Gulch, sin importar el costo. Capítulo 6. El enfrentamiento. La tensión en el aire era palpable mientras los héroes de Dusty Gulch se preparaban para el enfrentamiento final, con Black Jack Barnes y su banda de forajidos. Las estrellas brillaban en el cielo nocturno, iluminando el pueblo con su resplandor plateado mientras los héroes tomaban sus posiciones, listos para el choque que se avecinaba. En las sombras de los tejados y callejones, el tirador experto vigilaba con ojos afilados, su arma lista y su pulso firme. Desde su posición elevada, tenía una vista clara de todo el pueblo, su mirada buscando cualquier movimiento sospechoso entre las sombras. Mientras tanto, el rastreador y el guerrero apache avanzaban silenciosamente por las calles, sus sentidos agudos alerta ante cualquier señal de peligro. Con pasos sigilosos y oídos atentos, aseguraron las rutas de escape y establecieron puntos de emboscada, listos para actuar en un instante si fuera necesario. En las afueras del pueblo, el cazador de recompensas y el sheriff esperaban pacientemente, ocultos entre la maleza y los árboles. Con armas en mano y corazones endurecidos por la batalla, prepararon su emboscada, sabiendo que su éxito dependía de la precisión y la coordinación. Mientras tanto, el jugador de cartas se mezclaba entre la multitud en la plaza del pueblo, su sonrisa astuta y su mirada penetrante ocultando su verdadera intención. Con palabras hábiles y gestos calculados, distraía a los forajidos con su encanto, ganando tiempo valioso para sus compañeros mientras se preparaban para el enfrentamiento final. Y entonces, como un trueno en la noche, el silencio fue roto por el sonido de cascos golpeando contra el suelo y voces rugiendo en la oscuridad. Black Jack Barnes y su banda habían llegado, su presencia llenando el aire con una sensación de peligro inminente. Con un grito de guerra, los forajidos avanzaron hacia el pueblo, sus armas relucientes y sus rostros contorsionados por la ferocidad de la batalla. Pero los héroes de Dusty Gulch no retrocedieron, su determinación inquebrantable mientras se preparaban para enfrentarse a la marea de oscuridad que se cernía sobre ellos. El tirador experto abrió fuego desde su posición en el tejado, sus balas encontrando a sus objetivos con una precisión letal. El rastreador y el guerrero apache surgieron de las sombras, atacando desde ambos lados y atrapando a los forajidos en un vicio mortal. Mientras tanto, el cazador de recompensas y el sheriff lanzaron su emboscada desde las afueras del pueblo,
atrapando a los forajidos en un fuego cruzado mortal. El jugador de cartas, con su astucia y engaño, distrajo a los forajidos, ganando tiempo valioso para sus compañeros mientras luchaban con valentía en el corazón del pueblo. La batalla fue feroz y despiadada, cada lado luchando con una determinación feroz por la victoria. Pero al final, fue la valentía y el coraje de los héroes de Dusty Gulch lo que prevaleció. Con un último esfuerzo, derrotaron a los forajidos y aseguraron la paz para su pueblo una vez más. Con el amanecer en el horizonte y el sol brillando en el cielo, los héroes de Dusty Gulch se reunieron en la plaza del pueblo, sus corazones llenos de gratitud y alivio. Habían enfrentado su mayor desafío y habían salido victoriosos, demostrando que juntos eran más fuertes que cualquier fuerza que se interpusiera en su camino. Y así, con la amenaza de Blackjack Barnes y su banda finalmente eliminada, la paz y la prosperidad regresaron a Dusty Gulch una vez más. Los héroes de la ciudad fueron aclamados como verdaderos campeones, y su valentía y sacrificio serían recordados por generaciones venideras. Capítulo 7. Victoria y redención. Con el polvo asentándose y el eco de la batalla desvaneciéndose en la distancia, Dusty Gulch se sumergió en un silencio roto solo por el susurro del viento y el crujir de las maderas de las construcciones afectadas por el conflicto. Los héroes de la ciudad se alzaron victoriosos entre los escombros, su resolución inquebrantable y su coraje incuestionable habiendo asegurado la paz una vez más. En la plaza del pueblo, los habitantes de Dusty Gulch se reunieron para rendir homenaje a aquellos que habían arriesgado sus vidas para proteger su hogar. Las calles estaban adornadas con banderas y guirnaldas, los rostros de los ciudadanos brillaban con gratitud y alivio mientras aclamaban a sus héroes con vítores y aplausos. El retirado sheriff, cuya experiencia y sabiduría habían sido fundamentales en la lucha contra el mal, se levantó para dirigirse a la multitud, su voz resonando con orgullo y gratitud. Hoy, hemos demostrado que juntos somos más fuertes que cualquier adversidad, declaró, su mirada recorriendo los rostros de los ciudadanos con calidez y afecto. Gracias a estos valientes héroes que se enfrentaron a la oscuridad con valentía y determinación, Dusty Gulch es libre una vez más. Los héroes de la ciudad, humildes ante el reconocimiento, se adelantaron para recibir el agradecimiento de sus conciudadanos, sus corazones hinchados de orgullo y gratitud por la oportunidad de servir y proteger. Entre ellos, el tirador experto, cuya puntería letal había sido clave en la batalla, compartió una sonrisa de satisfacción con sus compañeros, sabiendo que su habilidad había ayudado a asegurar la victoria. El rastreador y el guerrero apache, cuya destreza en la batalla había sido inigualable, aceptaron los elogios con modestia, recordando a aquellos que habían caído en el camino hacia la paz. Junto a ellos, el cazador de recompensas y el sheriff compartieron una mirada de complicidad, su vínculo forjado en la batalla ahora más fuerte que nunca. El jugador de cartas, cuya astucia y engaño habían desviado la atención de los forajidos en momentos críticos, recibió elogios con una inclinación de cabeza, su mirada llena de determinación mientras se preparaba para enfrentar los desafíos que aún estaban por venir. Y así, mientras el sol se ponía en el horizonte y las sombras se alargaban sobre la ciudad, Dusty Gulch celebró su victoria con júbilo y alegría, sabiendo que su hogar estaba seguro una vez más gracias al coraje y la dedicación de sus valientes defensores. Pero para los héroes de Dusty Gulch, la victoria fue más que solo un momento de triunfo. Fue un momento de redención, una oportunidad para demostrar que incluso en los momentos más oscuros, la luz del valor y la esperanza nunca se extinguiría. Y mientras la noche caía sobre la ciudad, se acurrucaron en sus camas con el corazón lleno de gratitud y el alma llena de paz,
sabiendo que habían cumplido con su deber y honrado el legado de aquellos que habían venido antes que ellos. Capítulo 8. Un nuevo amanecer para Dusty Gulch. Con la amenaza de Blackjack Barnes y su banda finalmente eliminada, Dusty Gulch se alzó de las cenizas de la batalla con renovada determinación y esperanza. El amanecer trajo consigo una sensación de alivio y promesa, y los habitantes del pueblo se levantaron para enfrentar un nuevo día con valentía y resolución. En las semanas siguientes a la batalla, Dusty Gulch se embarcó en un proceso de reconstrucción y renovación. Los edificios dañados fueron reparados y restaurados, y las calles polvorientas fueron barridas y limpiadas. La vida comenzó a regresar al pueblo, y con ella, una sensación de normalidad y seguridad. Los héroes de Dusty Gulch, aclamados como verdaderos campeones, fueron recibidos como héroes en la ciudad. Las calles estaban adornadas con flores y banderas en su honor, y cada ciudadano tenía una palabra de agradecimiento y gratitud para aquellos que habían arriesgado sus vidas, por la seguridad de la comunidad. El retirado sheriff, cuya sabiduría y liderazgo habían sido fundamentales en la lucha contra el mal, fue honrado con una estatua en la plaza del pueblo, un símbolo eterno de su dedicación y servicio a Dusty Gulch. Los otros héroes también fueron reconocidos por sus valientes acciones, y cada uno recibió la medalla de honor del pueblo como muestra de aprecio por su valentía. Con el paso de los días, Dusty Gulch comenzó a florecer una vez más. Las tiendas y negocios reabrieron sus puertas, y los habitantes del pueblo se reunieron en la plaza del pueblo para celebrar la vida y la libertad que habían recuperado. La música y el baile llenaban el aire, y los corazones de los ciudadanos se llenaron de esperanza y alegría por el futuro que les esperaba. Pero mientras Dusty Gulch se regocijaba en su nueva libertad, los héroes de la ciudad sabían que su trabajo aún no había terminado. Aunque habían derrotado a Blackjack Barnes y su banda, sabían que el mal nunca descansaba, y que siempre habría desafíos por delante. Sin embargo, con el espíritu de comunidad y solidaridad que los había llevado a la victoria, los héroes de Dusty Gulch se enfrentaron al futuro con confianza y determinación. Sabían que mientras estuvieran unidos, nada podría detenerlos, y que juntos, seguirían defendiendo su hogar y protegiendo a aquellos que amaban. Y así, mientras el sol se ponía en el horizonte y las sombras se alargaban sobre el pueblo una vez más, Dusty Gulch se preparaba para enfrentar el nuevo día con valentía y esperanza. Porque aunque el camino por delante pudiera ser difícil y lleno de desafíos, sabían que mientras estuvieran juntos, nada podría detenerlos. Y en el corazón de Dusty Gulch, el espíritu de la comunidad y la determinación ardía más brillante que nunca, guiándolos hacia un futuro lleno de promesa y posibilidad.